Movimientos estudiantiles, primera pregunta. La temática escogida es pertinente porque sabemos que la educación juega un papel fundamental a la hora de un buen desarrollo de la sociedad. Entonces, esto tiene que ver directamente con el buen desarrollo de un país. Cuando la sociedad es consciente de las decisiones que toma, probablemente el desarrollo de un país va a ser muy bueno, tanto social como económica y políticamente. Segunda pregunta. Los movimientos estudiantiles están relacionados directamente con la democracia en Colombia porque esto es lo que ellos buscan fundamentalmente, que sean tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones que pueda afectar con la educación del país. Tercer pregunta. El periodo que he delimitado ha sido los últimos 3 años porque este periodo ha servido para que este movimiento vuelva a tomar fuerza, a diferencia de los otros movimientos que existen en el país. Cuarta pregunta. El espacio geográfico es Colombia. Me basé de forma general porque siento que todas las manifestaciones que ha tenido este movimiento han sido fundamentales para su buen desarrollo. Quinta pregunta. El contexto histórico en el que este movimiento se envolvió no fue nada fácil. Fue un contexto en donde la comunidad vivía reprimida de muchas cosas por parte del gobierno. Sexta pregunta. Tanto los factores relevantes como los principales afectados son los estudiantes y los profesores. Séptima pregunta. Los contextos históricos que han influenciado con el buen desarrollo de este movimiento ha sido uno principalmente que fue con el que surgió. Fue en el año 1964 con 28 estudiantes de la UIS, los cuales tuvieron un descontento, pero tuvieron el apoyo de miles de personas a la hora de su protesta. Fue tan grande este movimiento que fueron llamados como los comuneros del siglo XX. Octava pregunta. El contexto actual de esta temática no es nada fácil. Estamos en una época de pandemia en donde hemos visto que los principales afectados han sido los niños que no han tenido los recursos suficientes para tener un buen nivel de educación. Hemos dejado de lado varias personas y varios niños que están en una época vulnerable y no han tenido el apoyo que debe ser del gobierno a la hora de recibir la educación. Noveno. La relación de cultura política con el movimiento estudiantil es fácil. El movimiento estudiantil busca que seamos todos una sola voz, que seamos todos participando por una sola lucha, que seamos todos siendo conscientes de lo que queremos y luchando por la buena educación. 10. Pregunta número 10. La democracia en Colombia se puede desarrollar con una buena educación, entonces sabemos que el movimiento estudiantil eso es lo que busca, que sea la educación la fuente principal que tenga una persona y con esto vamos a tener un país con una democracia. Las mujeres y las minorías. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Porque las mujeres desarrollan y han desarrollado un rol importante en la sociedad. ¿Cómo relacionan el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Se relaciona a través de la vulneración de los derechos, ya que esto ha impulsado a las mujeres a tener luchas para ser tenidas en cuenta por medio de la participación ciudadana y la participación política. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social? Porque fue a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI que la lucha de las mujeres ha tenido unos muy buenos logros. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? El espacio geográfico yo creo que es el país en general, aunque es una problemática a nivel mundial. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Se desencadena a través de la vulneración de derechos y la discriminación a las mujeres y a las minorías. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Así como el nombre lo dice, la población vulnerada son las mujeres. En cualquier grupo en las que se encuentren siempre la vulneración va a ser para ellas. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentado? Tengo varios años en los que se desarrollaron ciertas actividades, por ejemplo en el 1993 se permitió el acceso a las universidades y el bachillerato normal.
En 1957 se concedió el derecho al voto. En 1962 se le dio la igualdad de remuneración laboral. En el año 2006 se despenalizó el aborto. En el año 2008 surgió la Ley 1257, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación con las mujeres. Y en el 2015 se vio una cuota de participación mayoritaria de mujeres en política. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? La incursión de mujeres en política y también de los grupos de minoría. Esto ha propiciado la educación y muchos cambios en muchos ámbitos que aún le siguen vulnerando a este sector social. ¿Cuál es la relación de la temática investigada en el concepto de cultura política? Pues la cultura política es como la evaluación de los sectores en general, los sectores de la sociedad. Entonces el tema investigado ha hecho muchos cambios pues en la sociedad, entonces creo que por eso se relaciona con la cultura política. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Pienso que mucho, porque el hecho de que a todos nos traten con equidad, eso quiere decir que estamos empezando a crear un país y a hacer una sociedad que ayuda, que colabora y que ve a todos por igual. Muchas gracias. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? La lucha cívica es pertinente o adecuada porque sirve para reclamar o defender un derecho. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Pues la lucha cívica tiene mucho que ver con la participación política porque hace que el pueblo use su derecho de manifestar para dar a conocer al gobierno que el pueblo no está satisfecho con algún derecho. Porque el periodo de tiempo que ha determinado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Bueno, porque en esa etapa de tiempo se vieron las grandes manifestaciones por derechos violados, lo que es de luchas cívicas. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, porque ese espacio geográfico es claro ejemplo de lo que es las luchas cívicas. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Pues los hechos históricos de las luchas cívicas en las 3 últimas décadas son los logros de la población en el momento de hacer que el gobierno le resuelva el problema que tiene la población. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pues la población afectada es toda Colombia y los actores relevantes es el gobierno. ¿Cuál es la historia histórica que influyeron en el contexto de donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Pues los hechos históricos son las grandes manifestaciones organizadas por el pueblo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Pues el contexto actual de la temática son las manifestaciones por el hambre de la población, porque en la cuarentena que fue puesta por el gobierno no deja trabajar a las personas y no hay trabajo, y si no hay trabajo pues no hay dinero para alimentar. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto cultura política? Pues la relación entre las luchas cívicas y la cultura política es la manera de cómo el ser humano es capaz de decir y hacer cosas como manifestaciones para dar a conocer su insatisfecho con el gobierno por algún problema o de la comunidad de donde vive. Bueno, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Pues la lucha cívica aporta a la democracia porque el momento de hacer manifestaciones hace que el gobierno se dé cuenta de que está haciendo algo mal.